Hola de nuevo amigos. Hoy os vuelvo a traer una herramienta de Filmora que a estas alturas muchos desconocen todavía. Y eso que es de las que pueden hacer nuestros vídeos más vistosos y dinámicos. Se trata de cómo podemos crear espectros de audio en Filmora. Y en menos de 5 minutos. Algo sencillo y rápido que os va a encantar. Yo me he descargado de nuestra biblioteca de activos en Filmora un clip que me sirva de fondo. Pero realmente vosotros podéis hacer el efecto con cualquier escena o clip que tengáis en vuestro proyecto. Solo debemos importar la música que queremos incluir en nuestro proyecto. Aconsejo que sea una música con ritmo y contraste en las percusiones. Eso hará que nuestro espectro de audio y otros efectos trabajen mejor. La arrastraremos a la línea de tiempo como es lo normal. Y solo debemos ir al menú de efectos y en las opciones que nos aparecen a la izquierda nos vamos a la que dice efectos de audio. Lo que nos sale en la primera sección no nos interesa. Nos vamos a la segunda sección que pone visualizador musical. Podéis ver que la mayoría son de pago. Lo sabréis por el pequeño rubí que tienen en la parte superior. Pero si buscamos más abajo, veréis que disponemos de suficientes tipos de espectro y totalmente gratis. Algunos, como estos, son para utilizar con escenas donde haya personas, ya que se sitúan detrás de ellas o en algún caso rodeándolas. Pero seguimos bajando y nos encontramos ya con los que suelen ser más habituales. Probaremos este colorido para que veáis cómo funciona. Solo arrastrándolo por encima de nuestro clip lo podemos estirar a la duración que nos convenga, y si nos situamos más al centro, aunque no esté en reproducción, el efecto ya detecta el ritmo de la pista de audio. ¿Veis si lo movemos? La mayoría de estos visualizadores o espectros podemos modificarlos con solo darle doble clic. Se nos abre la ventana de propiedades como cualquier clip. El recuadro que veis junto a su nombre nos permite hacerle una máscara cuadrada o ovalada, por si queremos delimitar su vista. Incluso nos ofrece una de dibujo libre para que podamos adaptarlo según el clip que tengamos debajo. Si modificamos el deslizador de intensidad, estamos modificando la sensibilidad que tendrá el espectro a nuestras ondas de sonido. Es decir, que cuanto más lo bajemos, será menos sensible y por lo tanto menos actuará nuestro espectro. La opacidad ya sabéis todo lo que es. La podemos modificar si nos interesa que se vea algo de fondo tras nuestro espectro. Podemos modificar su tamaño con la escala de dos valores independientes, X en el sentido horizontal e Y en el sentido vertical. También disponemos de la opción de rotarlo y de modificar su posición con los dos últimos deslizadores. Por último, lo más interesante es que podemos modificar sus colores para que nos pueda destacar más según el fondo que tengamos. Solo deberemos dar en cada marcador de color doble clic para que se nos abra el selector de color. Podemos mover esos marcadores para que la transición entre colores sea más corta e incluso podemos añadir nuevos marcadores. Muy completa la herramienta, ¿no? Veamos cómo se ve. También disponemos de varios de estos deslizadores en forma de círculo, muy interesante también. Su forma de utilizarlos es parecida. Lo arrastramos por encima de nuestro clip, le alargamos un poco la duración, nos adelantamos para estar en zona que tenga música y con doble clic accedemos a sus propiedades. El valor de intensidad funcionará igual, dando más o menos sensibilidad al espectro. Su opacidad igual que la anterior. Pero este dispone de radio, con lo cual podemos agrandar o disminuir el tamaño del círculo. Después tendremos los valores de posición y finalmente nuestra tabla de color, donde voy a modificar un poco su aspecto. Comprobemos cómo se ve ahora. Interesante también. Disponemos de otros modelos, algunos de un solo color o de línea, pero para que veáis otros efectos interesantes, dejadme que busque algún personaje. Este va a ser nuestro protagonista. Si nos vamos de nuevo a efectos de audio, esta primera sección es solo de efectos en el audio, como cambios de voz, etc. Pero si bajamos a la tercera sección que pone efectos impulsados por audio,
Podéis obtener otras herramientas muy interesantes y que actuarán solo sobre nuestro protagonista. Como veis, la mayoría son de pago también, pero disponemos de algunas más abajo que podemos usar. Esta de resplandor, por ejemplo. Veamos cómo al son de los golpes de percusión nos da como pequeños flashes. Este otro nos dará un efecto glitch o fallo al ritmo de la música. Este otro nos dará un leve desenfoque. Este otro no se ve muy bien, pero lo probaré y parece que no se nota mucho el cambio. Vamos a probar por último este que nos hará zoom al ritmo de la música. Si abrimos las propiedades veréis que alguna cosa se puede modificar en estos efectos. El primer deslizador nos proporciona sensibilidad a las percusiones hacia la izquierda y a sonidos más agudos a la derecha. El segundo deslizador nos dará la intensidad del efecto. Si lo movemos hacia la izquierda veréis cómo aumenta considerablemente el efecto. Y como veis son bastantes las posibilidades que nos da Filmora para crear espectros de audio coloridos y que nos ayuden a dar dinamismo a nuestros vídeos. Así que espero que comencéis a usarlos y combinarlos con otros efectos y animaciones. Que por cierto, si queréis saber algo más de ellas, por aquí os dejo un vídeo que os puede interesar. Espero que os suscribáis si os ha gustado y que comentéis las dudas que podáis tener. Un saludo amigas y amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.